días, estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta hermosa hora de la mañana. En este día del Señor vamos a meditar con la dinámica de este segundo domingo del mes de septiembre, que hoy nos toca meditar en un tema acerca de la administración de la vida, acerca de la mayordomía. Hemos visto que hablar de mayordomía no solo se tiene en aspectos de economía, sino también en aspectos de nuestra propia vida, y en este día vamos a meditar allá en Eclesiastés capítulo 12 versículo 3, con un tema que lleva por título el verdadero sentido de la vida. Los invito a orar en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida, para hacer uso de ella, Señor, como esa luz, Señor, que ilumine nuestro caminar. Ahora, Padre Celestial, úsanos, Señor, y que esta palabra tuya pueda ser de edificación para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés, amados hermanos, fue escrito por el rey Salomón. En él su autor reflexiona acerca de todos los aspectos de la vida, incluso sobre su vida personal, la vida misma de él. ¿Y quién mejor que para hablar sobre la vida que este personaje, Salomón? Porque Salomón fue un hombre que ocupó su propia vida en hacer crecer sus bienes, en usar todos sus sentidos para obtener aquello que él se planteaba, en este caso el placer de la vida, y que además Salomón se ocupó de crecer en sabiduría, en la inteligencia y en el conocimiento, que recordemos que fueron un regalo de parte del Señor, porque Salomón así también se lo pidió hacia él. Sin embargo, amados hermanos, cuando entramos a leer Eclesiastés, de acuerdo al capítulo 1, versículo 2, Salomón dice que todo aquello que había logrado, es decir, todo aquello que acaparó en su vida, a lo largo de su vida, era vanidad en gran manera, o como lo dice la versión TLA, de acuerdo a Eclesiastés 1:2, todo es una ilusión, nada tenía sentido. Es decir, que a pesar de poseer una infinidad de bienes y demasiada inteligencia, todo eso no lo llevó a la plenitud de la vida que él buscaba, o que él anhelaba, o que su alma anhelaba. Y en esa búsqueda incansable, amados hermanos, este personaje por fin encuentra el verdadero sentido de su vida al final de todo, es decir, que en una edad cierta reflexiona acerca de las cosas que él ha hecho, y que cada uno de nosotros, amados hermanos, también como personas o hermanos, hermanas que también tienen este maravilloso regalo de Dios que es la vida, debemos aprender a través de la vida de Salomón a cómo ser buenos mayordomos de la vida, a cómo vivir para el Señor. El pasaje bíblico de esta hermosa hora dice de esta manera en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay dos aspectos que el texto bíblico está tratando. El primer aspecto es el temor a Dios. La palabra temor, amados hermanos, cobra un sentido completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pues para muchos vivir en el temor es vivir en el miedo, vivir en la angustia o en el pesar de lo que tenga que acontecer o lo que vaya a acontecer. Por ejemplo, en estos tiempos muchos adjudican que el temor es enfermarse y tener miedo a morir. No. Sin embargo, amados hermanos, la palabra temor a la luz de la escritura bíblica tiene una connotación distinta, una connotación diferente. Para muchos es sentir terror por algo o alguien, pero como lo dijimos anteriormente, amados hermanos, la palabra temor cobra importancia porque tiene un sentido meramente de un reconocimiento, es decir, el temor que habla Salomón también en el Proverbio 1:7, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el reconocimiento a Dios,
el reconocimiento a su poder, a su santidad y a su provisión. Y aquí es el punto de partida, amados hermanos, en donde nosotros como cristianos y como creyentes debemos entender muy bien que el sentido de la vida comienza con el temor al Señor. Ahora bien, amados hermanos, el hombre puede vivir ya sea mucho tiempo o poco tiempo. El salmista lo expresa que su edad son 70 u 80 años, pero a partir de los 80 años comienza a experimentar su vida muchos problemas, muchas dificultades. Sin embargo, entre que vivo mucho y entre que vivo poco, la vida no toma valor por cuánto tiempo pueda llegar a vivir esta persona o nosotros, quién vive más o quién vive menos. No, sin embargo, debemos de pensar que lo que realmente importa es cómo vivimos esa vida. No importa el tiempo en el cual nosotros vivamos en este tiempo, sino cómo es que nosotros hemos de administrar nuestra vida, cómo administramos este regalo tan maravilloso que Dios nos da. De nada nos serviría, amados hermanos, si vivimos mucho tiempo, si no reconocemos a Dios en nuestras vidas. De nada nos serviría tener tantos bienes y tanta inteligencia si ignoramos el poder de Dios. Y esto es lo que Salomón entendió a partir de este capítulo, hermanos, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque entiende que su vida puede llegar a ser muy miserable si no se le da el reconocimiento a aquel Dios que le dio todos los regalos maravillosos que él poseía. Este temor por Dios, amados hermanos, debe abarcar toda nuestra vida, no es algo a medias, y es solo de esta manera que nosotros podemos entregar todo nuestro ser para su gloria, de acuerdo a 1 Corintios 6:20, que habla acerca de que el temer a Dios es glorificar y reconocerle a Él, y esta es la clave para poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando entregamos todo nuestro ser, hermanos, para la gloria de Dios, estamos siendo buenos mayordomos de nuestra vida, ya que estamos devolviendo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a reconocer que Él es nuestro Dios. Ahora, el segundo aspecto que el texto bíblico trata es el guardar sus mandamientos. Guardar, al igual que el verbo temer, amados hermanos, se presentan como verbos en imperativo, es decir, que son órdenes directas que deben de ser cumplidas o acatadas por aquellas personas que escuchan, en este caso nosotros que leemos o tenemos la palabra de Dios como algo especial. Guarda los mandamientos de Dios, o guardar los mandamientos de Dios es poner por obra todo lo que Dios nos manda. De acuerdo a 1 Juan 1:5, no hay mejor manera, amados hermanos, de demostrar nuestro temor hacia Dios que guardando sus mandamientos. Cada una de nuestras acciones, hermanos, confirman lo que nosotros tenemos o nuestros deseos para glorificar a Dios, pero cuando nosotros, amados hermanos, tomamos acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros mismos llegamos a entender de que no queremos glorificar a Dios, no queremos reconocer a Dios. Podemos hacer demasiadas cosas, hermanos, que para nosotros parezcan buenas, como lo dice el proverbista en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte, creyendo que agradamos a Dios con ellas, pero lo único que logramos, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos, viviendo una vida que Dios no quiere que nosotros vivamos. El único camino, amados hermanos, para glorificar a Dios es cumplir su voluntad. Obedecer a Dios es la senda por la cual cada creyente debe de caminar. La versión TLA en el Salmo 143, versículo 10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Nuestro temor hacia Dios, hermanos, nos lleva a vivir de la manera correcta, porque de esta forma es como Dios vivirá con nosotros y nosotros para Él. En este reconocimiento existe una relación tan íntima en el cual Dios es nuestro Padre y nosotros el pueblo de su prado. Temer a Dios y guardar sus mandamientos son un complemento, amados hermanos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos
son un complemento, amados hermanos. No puede haberlo uno sin lo otro. En la vida del creyente no se puede decir que uno vive en el temor a Dios y no cumplir la voluntad al obedecer sus mandamientos. O que cumplo la voluntad de Dios y no tengo temor de Él. Es inaccesible, es imposible. Es por ello, hermanos, que temer y guardar complementan nuestra vida para ser buenos mayordomos de ella. Sin temer y guardar los mandamientos de Dios, nosotros estamos incompletos, es decir, todo nuestro ser puede entregarse a Dios, toda nuestra vida puede entregarse en ese temor y en esa obediencia, y Dios será glorificado de la manera en como Él lo pide en su palabra. Y esto será lo único, amados hermanos, que le puede dar sentido a nuestra vida. Es decir, todo tiene sentido cuando nosotros tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso la pregunta número 1 del Catecismo Menor expresa diciendo que cuál es el fin principal del hombre, y responde que el fin principal del hombre es la de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y este glorificar a Dios es el reconocimiento verdadero que dan aquellos que le buscan cada día. El reconocimiento a Dios es el glorificarle a Él de acuerdo a cómo lo expresa su palabra. Por eso, amados hermanos, en este tiempo debemos de aprender a ser buenos mayordomos de nuestra vida y a entender la realidad de la vida como un regalo maravilloso que Él nos está otorgando. De esta forma, hermanos míos, hemos meditado en esta palabra, esperando que usted pueda entender cuál es el propósito de Dios para su vida y que a partir de ello nosotros podamos hacer cosas correctas y adecuadas con este regalo maravilloso. Los invito a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra y de hacer uso de ella. Ahora, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas y que podamos, Señor, entender cuál es el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias por escuchar, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.